precisamente en esa área. Entonces esa colina, ese monte, es el que se llama ahora el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús nos da estas lecciones para la vida de sus primeros oyentes, pero obviamente para nosotros, lecciones duras, difíciles de asimilar. La semana pasada estuvimos hablando una de ellas, muy pertinente para el día de hoy. Es increíble cómo lo que Jesús enseñó tiene para nosotros hoy una fuerza de impacto. Y la semana pasada hablamos acerca del adulterio. Hoy vamos a hablar de otro tema que es, déjenme decirles, es un tema caliente, es un tema difícil de decir. Hay mucho que decir, no pretendo decirlo todo, pero hay algunas cosas que Jesús nos enseña acá. Así que en el blog equipahoy.com usted puede encontrar por lo menos 5 cosas que hay sobre este tema que he escrito para ampliarlo, para que usted siga la lectura. Equipahoy.com, y ahí puede ver usted, buscar el título de este tema, de estas áreas, estos trozos de este versículo. Le he titulado Divorcio versus Matrimonio. Dice la palabra de Dios así en Mateo 5, versículo 31 al 32. Se ha dicho, dijo Jesús, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Duro, muy duro, ¿no? Esta es una palabra difícil realmente. Jesús está diciéndonos acá que el adulterio es cometido por aquellos que se divorcian. Está diciéndonos que el divorcio realmente, la única manera en que Él permite, dice, a no ser, cuando dice excepto en caso de infidelidad conyugal, es la única forma en que se da una puerta abierta al divorcio. Pero déjeme decirle algo importante, y aquí es donde quiero que enfaticemos esta enseñanza, porque voy a leer otro pasaje similar a este. Jesús no tiene, su interés es al citar la ley, porque esto estaba dentro de la ley mosaica. Al citar la ley, Jesús no estaba pretendiendo hacer tanto énfasis en el divorcio como en el sentido original que tiene que ver con la necesidad de preservar el matrimonio. Y él enfoca esto dándonos a entender que, muy relacionado a los versículos anteriores, cuando hablamos la semana pasada acerca del adulterio, que el adulterio tiene que ver, dice, incluso no es llegar al acto sexual. El adulterio se da cuando un hombre mira a una mujer y la codicia. Entonces está dando el sentido profundo. Esto es mucho más de lo que a simple vista la ley dice Jesús. Igual acá, esto es mucho más al hecho de solamente firmar una carta de divorcio. Jesús realmente le interesa que sus oyentes entiendan la importancia del matrimonio y lo desastroso y las consecuencias difíciles que trae una relación cuando se quebranta por medio de un divorcio. Entonces, y es interesante que Jesús menciona aquí la infidelidad. Cuando es una situación en caso de infidelidad, Él dice entonces, excepto en esos casos se es permitido dar carta de divorcio. Pero realmente Jesús está preservando el matrimonio. Entonces hay algunas cosas que quiero mencionar acá, pero antes de mencionarla, hay un pasaje en Marcos capítulo 10 donde Jesús va a un lugar cerca del río Jordán, al otro lado del río Jordán, y estaba enseñando a sus discípulos, y dice que en este caso unos fariseos se le acercaron. Estoy leyendo Marcos 10. Unos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba. Le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Ahora,
Note una cosa importante acá. Los que vienen a hacerle esa pregunta a Jesús tienen una intención de por medio. La intención es ponerlo a prueba. La intención es hallarle algo en cuanto a la ley en general. Estas personas que están viniendo acá son fariseos. Los fariseos supuestamente eran conocedores de la ley. Conocedores de la ley de Moisés. Ellos entendían la ley de Moisés. Ellos comprendían muy bien la ley de Moisés. Ellos sabían de qué estaba, cuál era el sentido de esa ley. Pero el objetivo de ellos no es tanto el hecho específicamente el tema del divorcio, más bien es poner a Jesús a prueba. Pero Jesús obviamente sabe que hay intenciones en el corazón y que de paso es una oportunidad para enseñar. Entonces mire la respuesta de Jesús. Dice, ¿qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. Esa fue la respuesta de él. Entonces Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. O sea, Moisés permitió el divorcio, están diciendo ellos en otras palabras. Se puede dar una carta de divorcio. Jesús dijo, excepto en caso de infidelidad, es permitido. Ahora, dice, esa ley, dice Jesús y explica el sentido de la ley. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. Y el sentido original de esto es porque ustedes son duros de corazón. Note cómo Jesús le apunta al corazón otra vez. La semana pasada hablamos de cómo el adulterio comienza en el corazón. Aquí Jesús le está diciendo a ellos, ustedes son tan duros en su corazón y por eso Moisés escribió esto para ustedes. Pero al principio, viene a Jesús y toma el tema y dice, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces quiero que vean esto, que es importante, hermanos, porque aquí podemos decir, mire, pero si la persona se divorcia por esto, pero mire, si es infidelidad, si es abuso doméstico, y empezamos a sacar una lista de cosas. Y si usted es divorciado, usted ya pasó por el divorcio, usted pasó por un problema, usted pasó por una crisis, usted pasó por una situación que tal vez tiene una razón válida para justificar su divorcio. Pero lo que Jesús está enfatizando aquí es más profundo que eso. Jesús está enfatizando el hecho de que hay dureza en el corazón del hombre. Y por esa dureza, dice, Moisés les permitió a ustedes escribir carta de divorcio. Pero en realidad Jesús dice, al principio no fue así. Porque Dios en la creación, dice, creó al hombre y a la mujer. Y los unió. Y Dios hizo esa relación, estableció esa relación que se llama matrimonio. Y Dios lo hizo no para que el hombre lo separara. Por eso, por lo tanto, dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El divorcio es un invento del hombre, es una creación del hombre, es algo que el hombre ha creado, formado, para romper, para quitar el diseño original de Dios. Entonces, este es mi primer punto esta tarde para ustedes. Necesitamos retomar el matrimonio como debe ser. Necesitamos volver al original. El matrimonio es el diseño de Dios. Punto. Divorcio, sea cualquiera de las circunstancias, no es lo que Dios desea. No es lo que Dios anhela para una pareja. Cuando tú te casas, cuando tú estás uniéndote en matrimonio con alguien, Dios desea que eso sea para toda la vida. Punto. Así es. Dios es claro en eso. Entonces Dios no quiere que pasemos por la experiencia del divorcio, porque el divorcio es una ruptura. El divorcio es una separación. El divorcio es doloroso. Y si tú has pasado por el divorcio, no me dejarás mentir, que el divorcio trae consecuencias. Y he escrito ahí en la página web, he escrito esas consecuencias. Y hay una serie de consecuencias dolorosas. Y es más, no solamente para el que se está divorciando, sino también para los hijos, para los parientes, para los padres, para los suegros, para los amigos, incluso para la iglesia.
Entonces trae consecuencias. Entonces el diseño de Dios original es el matrimonio. Lo que está pasando hoy en día, obviamente esto pasaba desde el tiempo de Jesús, es que el hombre está tratando de hacer del matrimonio un juego, una caricatura, y está tratando de hacer que el matrimonio no tenga la importancia que Dios le dio originalmente. Entonces hoy vemos matrimonios que duran un mes. Yo he visto parejas que así literalmente, como usted lo está escuchando ahora, un mes duró su matrimonio. Y después del mes empezaron los problemas y se separaron. Entonces, hemos hecho del matrimonio una institución no sólida y fuerte, sino realmente un pasatiempo, una caricatura. Es como ir al cine, es como ir de paseo, como ir de vacaciones. Algo divertido por un momento y después de eso todo se acaba y es un fracaso. Porque por las razones, hay muchas razones. Yo le puedo mencionar algunas. Por ejemplo, jóvenes que no están preparados para casarse. Jóvenes de 20, 30, 35 años que son unos inmaduros. No están listos para el matrimonio. Y se casan, deciden casarse. ¿Por qué? Todos se han casado. Porque todos mis amigos se casaron. Yo soy el único que estoy solterón. Así que se casan por esas razones. Muchos se casan por dinero. Muchos se casan por influencia, presión de los amigos y hay una cantidad de razones. En algunas culturas incluso el matrimonio es organizado, programado por la familia, es preparado, es impuesto básicamente. Obviamente en nuestra cultura, gracias a Dios, no es así. Pero aún con todo y eso hemos hecho del matrimonio una caricatura. Entonces hemos inventado cosas acerca del matrimonio. Por ejemplo, mire algunas cosas que se ha inventado la gente hoy día y la cultura y esto influye. Hemos inventado que el matrimonio es, mira, tú te casas, pero prueba antes un tiempo viviendo con esta novia o con este novio, con este fiancé o con este prometido, vive por un tiempo con él y si les parece entonces se casa. Es una caricatura del matrimonio. Eso es lo más desastroso que puede pasar del matrimonio. Entonces, eso no es el matrimonio de Dios. Otros dicen, mira, el matrimonio es para que seas feliz. Así que si no encuentras la felicidad, te equivocaste con el hombre equivocado. Te casaste con el hombre equivocado o con la mujer equivocada. El matrimonio es para ser feliz, para que yo sea feliz. El matrimonio, dicen unos, es para que tú des 50% y tu cónyuge va a dar 50%. Así los dos hacen 100%. El matrimonio es para que pasarla bien juntos, pero cuando vienen los hijos, todo cambia, los hijos se vuelven el centro de la relación y el matrimonio, la relación matrimonial se acaba. Entonces, la gente está poniendo cosas acerca del matrimonio. Hoy día, hasta se ha dicho, bueno, si no funciona tu matrimonio con una mujer, cásate con otro hombre. Si no te funciona, si los hombres son muy así, muy así, muy asá, entonces una mujer con otra mujer pueden tener una relación homosexual y un matrimonio homosexual. Eso es devastador. Hasta ese punto hemos llegado que la gente ha hecho del matrimonio una payasada, una mentira, una farsa. ¿Sabe que yo conocí un pastor que casaba aún fuera de su iglesia? Él casaba a otras personas que venían y le pedían que lo casara. En una ocasión, una señora llegó y le dijo, llegó con 2 perros, un macho y una hembra, y le dijo al pastor, yo quiero que usted case a mis perros. El pastor le dijo, yo no caso animales. Imagínense hasta dónde llega la mente del ser humano, que hemos hecho del matrimonio un juego, una cosa tonta, vacía, sin propósito. Algunas personas, algunos jóvenes he oído, y especialmente la generación de hoy, dice, no, ¿para qué casarse? Eso de casarse es solo firmar un papel y ya, ¿qué importancia tiene? Hasta ese punto se ha llegado, donde el matrimonio se ha deteriorado y ya no es lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos. Jesús no se puso a argumentar con ellos sobre el divorcio. Jesús se fue al corazón de esto. El divorcio es un problema
de algo que no se entiende bien. El divorcio es una situación, le está diciendo a ellos, de un problema más central y un problema más importante, que es el no entender el porqué del matrimonio, la existencia del matrimonio, la santidad del matrimonio. Y ahí donde está el problema, dice Jesús. El hombre está separando lo que Dios ha unido. El hombre está queriendo hacer con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, lo que él quiere. Y eso no es lo que Dios diseñó. Al principio, por eso Jesús dice, al principio de la creación no fue así. Así que primera cosa importante que debemos recordar es el matrimonio sagrado, es el diseño de Dios, es sagrado, Dios lo santificó. Antes de crear la sociedad, antes de crear el gobierno, que son instituciones grandes, como la iglesia también, antes de crear todo eso, Dios creó el matrimonio, la familia, el núcleo de la familia es el matrimonio. Entonces Dios creó eso antes, porque la sociedad iba a estar compuesta de familias, de matrimonios, de parejas. El gobierno para gobernar tenía que gobernar a familias. La sociedad está compuesta de esto. Entonces, el matrimonio es central en todo eso. Jesús no está haciendo énfasis tanto al hecho del cómo y del por qué de divorciarse, sino más bien de entender a cabalidad lo que significa el matrimonio. Entonces, creo que es un asunto bien importante. La segunda cosa que debemos recordar, y está aquí en este versículo 5 de Marcos 10:5. Jesús dice: esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, o por lo duro de su corazón. La segunda cosa que quiero enfatizar esta tarde es que el divorcio es un problema que nace en el corazón del hombre. Así es. ¿Por qué parejas se divorcian? Porque tienen problemas en cómo manejar situaciones como finanzas, que es una de las razones primordiales ahorita. Ese es un problema. No entienden el propósito del matrimonio, tienen problemas de personalidad, tienen problemas de carácter, tienen problemas de una serie de cosas. Y ahí es donde viene la infidelidad, ahí es donde viene hay mucha inseguridad. El hombre tiende a ser pasivo, ¿verdad? Y una serie de cosas que están haciendo que el matrimonio se vuelva tan frágil y que se busque la solución más viable, y que ahora legalmente es más viable, es el divorcio. Obviamente tienes que pagar por eso y tienes que hacer un ajuste. Hay mucho abuso hoy día. Hay parejas que se divorcian porque la mujer es víctima de abuso doméstico, violencia doméstica. Hay parejas que se divorcian porque el hombre tiene un problema serio con su carácter, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Hay he conocido parejas que se divorcian porque realmente la mujer le pegaba al hombre. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, es una crisis tremenda, la fragilidad. El problema del divorcio es realmente un problema del corazón del hombre. Entonces, cuando el hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, al ser humano, realmente no tiene una relación cercana y profunda con Dios. No hay una relación íntima con Dios, no entiende realmente el propósito de su vida, el propósito, el porqué de su vida, su identidad como hijo de Dios, como hombre de Dios, como mujer de Dios. Cuando no entiende eso, cuando no madura en eso, no crece en eso, entonces busca otras cosas, busca otros elementos en su vida. Entonces se escapa en esos elementos. Puede ser un vicio, puede ser un problema de ira, puede ser un problema de faldas, puede ser un problema de carácter, puede ser un dinero, una serie de cosas. Entonces tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Entonces viene el problema de las finanzas, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas, de factores, porque el hombre, el ser humano, no está enfocado realmente en lo que Dios quiere tiene como parte de su plan y su propósito. Por eso Jesús le responde a los fariseos, le dice: es que al principio no fue así. Ustedes están saliendo del tema, ustedes están yendo por otro lado. Esto que está pasando, el divorcio realmente,
Y lo que permitió Moisés es realmente consecuencia de la dureza del corazón de ustedes. Una versión que dice que ustedes son tercos. Y por su terquedad es que Dios y que Moisés permitió dar carta de divorcio. Pero Jesús está diciendo, no, ese no fue el diseño de Dios. Hay un problema en el corazón del hombre. Y es triste pues que ahora, hoy en día, el divorcio entre los cristianos, la gente en las iglesias, es tan alto como en los lugares donde, fuera de la iglesia, la gente no conoce de Dios. Entonces, tenemos un problema serio. Tenemos un problema que aún como iglesia no estamos entendiendo realmente el propósito de todo esto. Y entonces el problema del corazón del hombre es cuando el hombre está lejos de Dios, cuando está lejos de los propósitos de Dios, lejos del plan de Dios. Entonces el hombre va a hacer cualquier cosa, aunque esté en una iglesia o no esté en una iglesia, va a hacer cualquier cosa para buscar su propio bienestar, para buscar lo que le parece a él que es lo mejor, para buscar lo que a él le da la gana. Y así hacen hombres, así hacen mujeres. Y entonces la conclusión es, bueno, si no nos parece, entonces busquemos el divorcio. Entonces ya no hay trabajo en la relación. Ya no hay esfuerzo en la relación. Ahora, la otra cara de la moneda es aquellos que pasan por situaciones así, y ustedes no me dejarán mentir, que conocen casos de matrimonios donde hubo infidelidad, donde hubo problemas serios, donde hubo problemas de carácter, problemas de tantas cosas. Tuvieron que estar casi al borde del divorcio, pero gracias a Dios encontraron al Señor, encontraron la esperanza en el Señor, encontraron respuestas, ayuda de personas que los llevó y los condujo a través de la palabra y lo que Dios dice y conocer la verdad, que la relación no se ha deteriorado. Conocí a un hombre hace unos 2 años, un hombre que está ahora en un puesto de liderazgo muy alto en una denominación de iglesias, un grupo de iglesias. Pero este hombre tenía un problema exageradamente alto con la pornografía. Era serio el problema que él tenía de pornografía. Serio, así. Era obsesivo, adictivo en su vida. Entonces él no podía parar, realmente, literalmente no podía parar. Y su esposa lo descubrió, hablaron, se pidieron perdón, él pidió perdón y todo eso, y se trató de arreglar y volvía a caer en lo mismo. Y esto pasaba una vez, otra vez, 2 veces, 3 veces, y así pasó, hasta que por fin este hombre tuvo que internarse en un centro espiritual donde podían ayudarle con la palabra de Dios y dándole una perspectiva correcta. Su esposa tuvo que participar y acompañarlo en todo el proceso de restauración y de prácticamente era hacerle una limpieza cerebral, si queremos decirlo así, a este hombre, para que sacara toda esa basura que había metido en su mente. Y obviamente que estaba afectando su relación con su esposa. Su esposa lo amaba tanto, que lo perdonaba. Pero llegó un momento en que su esposa dijo, ya no más. Aquí esto se acabó y este matrimonio se tiene que acabar, porque realmente era una infidelidad. Literalmente, si queremos tomar el pasaje de Jesucristo aquí, podríamos decir, esta mujer tenía todas la oportunidad para darle carta de divorcio. Pero en el proceso Dios trató con ella como trató con él. Y ese matrimonio se restauró de una manera increíble. Increíble. Yo escuché el testimonio de los dos, la perspectiva de él y la perspectiva de ella. Pero la perspectiva de ambos era al no haber sido por la mano de Dios en nuestro matrimonio, esto hubiera terminado con divorcio. Entonces, hay esperanza. Dios hizo un diseño perfecto para nosotros. Y esto del matrimonio es posible si tú estás haciendo y poniendo el 100% de tu parte para ser una persona que puede realmente abrazar este tesoro en la palabra de Dios, apropiarte de ella, agarrarte de la mano del Señor y hacer de tu vida una vida dependiente de Dios para que tu matrimonio funcione.
Y entonces eso va a implicar que en el matrimonio hay que hacer sacrificio. En el matrimonio hay mucha negación, tenemos que negarnos a nosotros mismos. En el matrimonio tiene que haber mucho perdón, ¿verdad? Un corazón de pasar por alto algunas ofensas, algunas cosas pequeñas. En el matrimonio tenemos que esforzarnos y tenemos que meterle con ganas. Y esto no es un asunto de ella o de él, es un asunto de ambos. Ambos tenemos que hacer el esfuerzo. Porque cuando solo uno está haciendo el esfuerzo, esto se viene abajo. O cuando ninguno de los dos quiere hacer el esfuerzo, sino que cada quien tiene sus propios argumentos, sus propias ideas, esto se va a venir abajo. Entonces la conclusión es la salida de escape, que es la salida más fácil, es el divorcio. Y esa es la conclusión que muchas parejas llegan. Entonces es un problema del corazón del hombre, está enfatizando Jesús. Es por la dureza del corazón. Hermanos, tenemos que dejar que nuestro corazón sea más blando en las manos de Dios para que trabaje nuestra vida, para que trabaje esas asperezas de nuestra vida. Usted llega, imagínese, usted llega a su matrimonio con todo un trasfondo de su vida, cómo se crió, cómo lo formaron, sus costumbres y esas cosas que eran buenas en su familia, cosas que eran positivas, negativas, y usted viene con ese trasfondo a conocer a una mujer que viene de un trasfondo completamente diferente al suyo. Podría ser que hay algunas cosas que se parezcan, pero otras cosas que no se parecen. Y vienen ustedes dos y vienen a unirse y a establecer una nueva familia, una nueva relación, que según lo que Dios nos dice es, el hombre no lo debe separar porque Dios lo ha unido y lo único que puede separar esto es la muerte. Entonces usted llega con ese trasfondo al matrimonio. Y lo que tenemos que hacer es prácticamente lo que es fusionar ambas cosas y ambos trasfondos. Y en ese fusionamiento vamos quitando cosas que no nos sirven para formar una nueva familia. Y nuestros hijos van a tener el trasfondo que nosotros les estamos dando. Entonces ese trasfondo incluye comunicación. Ese trasfondo incluye un padre que es activo, no pasivo. Ese incluye una relación que es de respeto. Ese trasfondo incluye que no hay gritos, que no hay golpes, que no hay guerra del silencio, que no hay ese tipo de cosas que van minando y resecando nuestra relación y que sencillamente no queremos hablar, nos vamos o tiramos la puerta y salimos. Estamos enojados, salimos corriendo y nos vamos, huyendo de la situación en vez de enfrentar la situación. Entonces eso va deteriorando la relación. Va pasando 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y mire, en el periodo entre 10 a 19 años es el periodo más crítico en los matrimonios, donde muchas parejas es cuando se separan y terminan divorciando. Entonces, ¿quiénes pagan las consecuencias? ¿Los hijos? ¿Quiénes pagan las consecuencias? ¿Las familias? Obviamente ellos pasan por momentos difíciles, es lógico, pero en el camino pasan arrastrando a otras personas. Entonces el divorcio no es el diseño de Dios en ningún momento. El diseño de Dios es el matrimonio. Así que si tú ya pasaste por el divorcio, sabes de qué estoy hablando. Sabes a qué Jesús se refería cuando está hablando de que el corazón del ser humano es duro. Y aquí no es para buscar razones. Aquí el punto es, sea cual sea la situación, el divorcio no es el plan de Dios. Ahora bien, si tú has pasado por eso y estás casado otra vez, tienes que poner tu nuevo matrimonio, tu nueva relación en este marco de Dios, el diseño de Dios. ¿Qué va a pasar con esta relación ahora? En esta circunstancia en que estoy. Porque cuando tú has pasado por el divorcio y vienes y te casas otra vez, eso traes un nuevo trasfondo. Puede ser que vienes con inseguridades, puede ser que vienes con temores, o que puede ser que vienes como, bueno, si pasa otra vez lo que me pasó, entonces voy a actuar otra vez de esta manera. Entonces tú puedes venir con armas a tu nueva relación. Aquí tienes que pensar y quitarte todo ese tipo de armas y cosas y pensar en el marco de Dios. Y el marco de Dios es lo que dijo Jesús, la respuesta de Jesús a estos fariseos. Al principio no fue así. Varón y hembra, hombre y mujer los creó.
Y dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Jesús fue claro en eso. Entonces Jesús está diciendo, este es un asunto de dejar padre y madre, quiere decir desligarnos del vínculo de la familia anterior para formar una nueva familia. No quiere decir deshonrar a los padres, ni quiere decir ya no hablarle a los padres. Quiere decir dejar esa conexión para unirte a una nueva persona y establecer el matrimonio como debe ser, de respeto, de sumisión, ¿verdad? Porque hay esposas, y quiero hacer un paréntesis con esto, hay esposas que han pasado por una separación, por un divorcio, y luego se casan y vienen a su nuevo matrimonio a querer mandar a su nuevo esposo como un arma defensiva para que no le pase otra vez la experiencia que le pasó anteriormente. Ese no es el diseño de Dios. Por eso no hagamos caricaturas de lo que Dios hizo perfecto. No hagamos caricaturas de eso, porque eso puede ser dañino y deteriorante para nuestra relación. Lo que Dios desea de nuestra relación es que sea, como dice aquí, como fue al principio. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y le habla de la unión, habla de ser una sola carne, de tener la perspectiva de buscar ser el uno para el otro, en dejar cosas que son mías, propias de mi carácter, dejar cosas que son propias de mi carácter, estoy hablando en el aspecto negativo, y aprender a lidiar con esto para poder tener una relación matrimonial madura. Porque hay muchos matrimonios que parecen dos niños que están casados o parecen dos roommates nada más. Compañeros de cuarto, compañeros de vivienda. Eso es lo que parece. Entonces el trato que hay es un trato no de acuerdo al diseño de Dios. Entonces es claro y es obvio y lógico porque tenemos ahora tantas separaciones, tantos divorcios. Entonces aquel se encapricha con alguien y entonces se va y empieza una nueva relación y hace daño a esto porque hay mucha inmadurez, ¿verdad? Y mucho pecado en el hombre. Ese es el problema del corazón del hombre. Y eso debemos rescatar. Espero que esta enseñanza sea de bendición para usted, que esté tocando su corazón, porque realmente hay mucho que decir sobre esto, pero déjeme decirte, es un tema pertinente. Los matrimonios que llegan a 30, 40, 50 años se están volviendo cada vez más escasos. Los matrimonios que tienen relaciones entre parejas muy cercanas, muy amables, muy amorosas, se están acabando. Y quizás ese puede ser tu matrimonio, o el mío, si no lo cuido. Entonces necesitamos, este mundo necesita modelos. Y nosotros como iglesia tenemos la respuesta, porque tenemos la palabra. Tenemos la respuesta a ese modelo. Tenemos los planos, como quien dice, tenemos los planos de la casa que vamos a construir, que se llama matrimonio. Tenemos el modelo que Dios nos dio, que Dios nos reveló a través de su palabra. Entonces debemos usarlo para el beneficio de nosotros, pero también para el beneficio de esta sociedad que necesita ejemplos de matrimonios buenos, de buenos matrimonios, duraderos, luchadores, matrimonios que le echan ganas a su relación, porque quieren honrar a Dios, porque saben que su matrimonio refleja la relación entre Cristo y la iglesia. Así que les animo a seguir leyendo sobre esto. Si quiere aprender un poquito más, vaya a equipahoy.com, donde yo he escrito un poquito más sobre este tema, lo he ampliado para que usted pueda ver un poco sobre las consecuencias y que sea de bendición para usted.